Bueno, buenos días. Esta clase corresponde al jueves 2 de mayo. Es una clase para la comisión de los jueves. Teníamos pensado avanzar para ponernos un poco al día con los pendientes, pero estuve averiguando y la clase de esta semana no se puede dictar debido a que el calendario académico de FACIAS establece que en la semana de mayo no se pueden dictar actividades académicas como clases. Así que acá estamos con algunas cosas y vamos a adelantar un poco. Esto no es todo lo que corresponde a la clase 6. Si ustedes comparan esto con la clase 6 que fue subida para la comisión de los miércoles, van a ver que no es igual. Entonces, antes de empezar con la corrección de las actividades pendientes, recordarles que hay nuevos horarios de consulta. Habitualmente teníamos el horario de los miércoles a la mañana, a partir de las 10:30, 11, hasta las 12 o 13. Siempre tenemos ese horario de consulta presencial y virtual. Se suma a esto el miércoles de 4 a 5 de la tarde en el aula 14 y el viernes de 9 a 10 en el aula 26. Ambos días la clase de consulta es presencial. Sin embargo, si no hay demasiados alumnos en consulta, podemos publicar algún link y abrir alguna clase virtual. Vamos a corregir la tarea. Lo que les pido es que si ustedes no hicieron la tarea, vayan deteniendo o pausando el video y tratando de resolverlo ustedes antes de escuchar la respuesta. Recuerden que el aprendizaje de un idioma extranjero es un proceso, ¿sí? Entonces, no es lo mismo mirar cómo resuelven la actividad otros, ya sea el docente o mis compañeros, a intentar resolverla yo y después corregirme para poder comparar a dónde tengo diferencias, qué tipo de errores cometo y demás. Parte de la tarea eran unas preguntitas. La idea era que empiecen ustedes a reflexionar todo lo que estuvimos viendo en la clase pasada. La primera pregunta era, si la frase nominal está compuesta por más de un sustantivo, ¿cuál de ellos es el núcleo? Recuerden que siempre el núcleo es el último sustantivo del bloque. Un bloque de lectura debe tener como mínimo un sustantivo, y si tuviera más elementos que acompañan a ese sustantivo, ya sean otros sustantivos o adjetivos o cualquier otro, siempre el núcleo es el último. La pregunta número 2 era que si la frase nominal estaba compuesta por un sustantivo, apóstrofo S y otro sustantivo, ¿cuál de los dos sustantivos es el núcleo y cómo se lee el apóstrofo con la S? Claramente la respuesta es la misma que antes. El sustantivo núcleo siempre es el último, pero en este caso vamos a tener un sustantivo que viene de la mano de un apóstrofo con una S, y ese apóstrofo se lee D, ya que lo que está haciendo es identificando el caso posesivo. ¿Sí? El ejemplo que les doy siempre es the patient's, apóstrofo S, the patient's diagnosis, lo cual se lee el diagnóstico del paciente. Luego les preguntaba qué diferencia hay entre una palabra que termina con ing y una que termina con ed, que estén ubicadas antes del sustantivo, es decir, como premodificadores del sustantivo núcleo. Entonces, para ejemplificar esto, vamos a mirar un ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la ing y de la ed como premodificadores, es decir, que están adentro de un mismo sustantivo, ¿no? Entonces, si yo digo, siempre les doy el ejemplo con los países. Si yo digo developed countries, si yo en la frase developed countries, donde el adjetivo termina con ed, estoy poniendo el foco, ¿sí? Developed, recuerden que los adjetivos que terminan con ed se leen ado, ido, ada, ado,
ido, ada, con lo cual vamos a leer esto como países desarrollados. ¿Sí? Entonces, en el caso de una palabra con ed que está funcionando como premodificador, ¿sí? Developed countries, que lo voy a traducir como países desarrollados, porque la ed en esta posición es ado, ido, ada. En este caso, el foco está de ese adjetivo está puesto en el resultado. ¿Sí? El foco tiene que ver con a dónde estoy poniendo la mirada. Entonces, si yo hablo de países desarrollados, quiere decir que esos países ya se desarrollaron. ¿Sí? El foco está puesto en el resultado, es decir, que ya están desarrollados. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de developing countries, ¿sí? Que también lo hemos visto varias veces, en este caso el foco no está puesto en el resultado. No estoy hablando de países que están desarrollados, que ya están desarrollados, sino que estoy poniendo el foco en el proceso. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que estos países están en vías de desarrollo, ¿sí? O en desarrollo. ¿Sí? La frase developing countries se traduce como países en desarrollo o en vías de desarrollo, también es en vías de desarrollo, también es una traducción habitual de developing countries. Y entonces, la pregunta número 3, que les pedía cuál es la diferencia entre las palabras premodificadoras con ed y con ing, tenía que ver con esto. En el caso de las palabras con ed, ado, ido, ada, el foco está puesto en el resultado. Y en el caso de las palabras con ing, el foco está puesto en el proceso. Si ahora las palabras, los premodificadores con ing, tienen diferentes maneras de ser resueltos. En el caso de developing countries, no me queda otra opción que explicar si en desarrollo o en vías de desarrollo. Sí, pero algunas premodificadores con ing, por ejemplo, growing, tienen sus equivalentes en español en forma de adjetivo. ¿Sí? Growing demands, por ejemplo, serían demandas crecientes. ¿Sí? O, por ejemplo, otro ejemplo que hemos visto varias veces es increasing demands, que también sería demandas crecientes. En estos casos, lo que vemos es que el adjetivo growing o el adjetivo increasing, que tienen su foco en el proceso, quiere decir que esas demandas están creciendo, ¿sí? Una manera de traducirlo sería creciente, pero podría haber dicho en aumento, podría haber dicho que crece, ¿sí? Que crecen, etc. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ir trabajando cómo podemos ir resolviendo los premodificadores con ing. ¿Sí? La pregunta acá apuntaba a la diferencia entre los adjetivos premodificadores con ing y los adjetivos premodificadores con ed. Bien, entonces estas eran las preguntitas que tenían que pensar. Luego les había asignado de tarea la actividad número 12 del cuadernillo, que en el cuadernillo, en el último, está en la página 37, en el cuadernillo versión 2024. Y lo que tenían que hacer era, por un lado, clasificarlas, ¿no? En cada columna había que ponerle un título según el elemento premodificador. Entonces, este era el cuadro que tenían. ¿Sí? Ustedes tenían en el cuadernillo una lista numerada, 1, 2, 3, 4, 5, con posibles combinaciones de premodificador. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenían que hacer era mirar qué tenían en común cada columna, los elementos de cada columna. Por ejemplo, en el caso de la primera columna, smoking, cessation, driving or operating machinery,
cooked vegetables. Lo que tenían en común estos elementos es que eran premodificadores con ing o con ed. ¿Sí? Entonces acá el título que correspondía era el de ing o ed más el sustantivo núcleo, smoking, driving, cooked, que es una forma de premodificar. En la segunda columna teníamos fatty meat, palliative care, dry mouth, y lo que tenían en común todos los premodificadores, fatty, palliative y dry, es que eran adjetivos. Es decir, que acá el título que correspondía era adjetivo más sustantivo, fatty meat, palliative care, etc. En el tercer caso, en la tercera columna, todos los premodificadores tenían el caso del apóstrofo S, es decir, el caso posesivo. Sustantivo, apóstrofo S, sustantivo. Todos ellos tenían el posesivo. Apóstrofo S en todos los ejemplos. Luego, en la cuarta columna, Cancer Management Plans, a Health Professional y Bereavement Support, todos estos eran sustantivos modificando a otros sustantivos. Cáncer es un sustantivo, management es un sustantivo, plans es un sustantivo. Recordemos entonces que de lo que estoy hablando, es decir, el sustantivo núcleo, siempre es el último. Entonces acá no estoy hablando del cáncer ni tampoco del manejo. Estoy hablando de los planes de manejo o de gestión del cáncer. Lo mismo con los otros. En el segundo no estoy hablando de la salud, sino que estoy hablando del profesional de la salud. Luego, en esta columna, como pueden ver a simple vista, lo que tenían en común es que tenían premodificadores unidos por guión, modificador, guioncito, modificador, era lo que tenían ahí. Por ejemplo, home care, community based, law resource. Todos estos eran premodificadores unidos por guión. La próxima columna, some individuals, each step, these updates, eran todos determinantes. ¿Sí? Recuerden que los determinantes siempre acompañan sustantivos y siempre abren bloques de lectura. Cada vez que vea un some, un this, un each, the, an, todos esos abren bloque de lectura. Luego teníamos Nationally Agreed Protocols, Particularly Important Control, y lo que tenían en común estos premodificadores es que teníamos adverbios. Recuerden que li es una terminación muy frecuente para adverbios y que este adverbio modifica el adjetivo que tiene al lado. Nacionalmente no modifica a protocolos, no son nacionalmente protocolos, sino que estoy hablando de protocolos acordados nacionalmente. Nacionalmente modifica al adjetivo acordados. Y por último, en la última columna, teníamos algunos modificadores que estaban unidos por un and, por un or o por una coma. Modificador, and, or, coma, modificador, y luego el sustantivo núcleo, como no or minimal, como a clear, coma, strong, and personalized man. Sí, entonces, el primer punto era ubicar los títulos según el tipo de modificador que tenían, y luego la próxima parte de la actividad les pedía que brinden la versión en español de cada uno de los ejemplos. Sí, entonces teníamos, y acá les vuelvo a repetir, si ustedes no hicieron la tarea, les recomiendo que pausen, ¿sí?, el video acá, piensen su propia respuesta y luego lo despausen para ver si sus ideas estaban bien. Smoking cessation tiene como núcleo cesación, que en realidad yo diría algo así como abandono, ¿sí? El sustantivo es abandono, y smoking tiene que ver con el hecho de fumar. Podemos traducirlo como cesación o abandono de la actividad de fumar,
o directamente decir tabaquismo, que es lo que solemos utilizar para la acción de fumar. ¿No? Entonces, abandono del tabaquismo o abandono del fumar. El próximo ejemplo era driving or operating machinery, es decir, maquinaria de operación o manejo, o de manejo u operación. Y finalmente, cooked vegetables, que son vegetales cocinados o cocidos. ¿Sí? Entonces, acá fíjense que tenemos opciones para smoking cessation, además de abandono del tabaquismo, podríamos también dejar de fumar como una alternativa. Bien, luego teníamos fatty meat, palliative care, teníamos carne grasosa o grasa, cuidado paliativo y boca seca, ¿sí? Como uno de los síntomas habituales de algo, ¿no? Luego teníamos Patient Self-Care Strategies, empezamos siempre desde el último, es decir, que hablamos de estrategias, de ahí para atrás, estrategias de autocuidado. Fíjense que acá self-care no son dos palabras unidas por guión, sino que el guión lo que une es un prefijo. Self se traduce como auto, a uno mismo, es un prefijo. Entonces acá estoy hablando de estrategias de autocuidado de los pacientes. Porque acuérdense que cuando la S venía de la mano del sustantivo, pacientes, quiere decir que este sustantivo es plural. Estrategias de autocuidado de los pacientes. En este caso estamos hablando de preocupaciones y creencias de los pacientes. Y en este caso estamos hablando, y acá teníamos que tener cuidado, porque en realidad tenemos dos bloques de lectura. Al haber una preposición ahí en el medio, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es cortar este bloque en la preposición y leer cada bloque en su lugar. Estamos hablando de un examen de los pies del paciente. ¿Sí? Siempre que tengan una preposición, van a tener que dividir en bloques y leer cada bloque en su lugar. Examen de los pies del paciente. Luego, en el caso de Cancer Management Plans, ya lo habíamos dicho, son los planes de manejo del cáncer o de atención o de gestión del cáncer. Habíamos dicho que era un profesional de la salud. Y en el caso de Bereavement Support, estamos hablando de un apoyo. Support quiere decir apoyo en el duelo o en el proceso de duelo o para el duelo. ¿Sí? Bereavement, ¿sí? Se refiere al proceso de duelo. ¿Sí? Entonces, acá también les va a quedar en verde las respuestas de esta columna. Luego teníamos los que estaban unidos por guión, como en el caso de Home Care Service, que hablamos de un servicio de cuidado en el hogar o de servicio de cuidado hogareño. ¿Sí? Luego tenemos ojo con este que es largo, arranco desde el determinante y de ahí me muevo al núcleo y para atrás. Entonces estoy hablando de un servicio de cuidado paliativo basado en la comunidad. Sí, ojo con este entonces, porque acá tengo varias cosas que tener en cuenta. Si yo divido esto en bloques, ¿sí? Yo tengo que identificar que el último es el núcleo, pero siempre leo primero el determinante. Un servicio de cuidado paliativo basado en la comunidad. Acá la ED, recuerden que era ado, ido, ada. Y el último era Now Resource Settings. Recuerden que setting es un falso cognado y que se traduce como entornos o contextos, y en este caso sería de bajos recursos. Entornos o contextos de bajos recursos. Para el caso de community-based, fíjense que acá pusimos nosotros comunitario. Creo que esto lo dijimos la clase pasada. Community-based puede traducirse como basado en la comunidad
o directamente como comunitaria. La columna que sigue era muy sencilla, solo tenían un determinante, algunos individuos, cada paso, estas actualizaciones. La anteúltima columna, también adelantamos cómo se traducía el primer ejemplo, protocolos acordados nacionalmente, y el que sigue habla de un control particularmente importante. Particularmente modifica a importante, no a control. Un control particularmente importante. Y luego, en la columna que sigue, teníamos ejemplos con comas, con and y con or. Si lo que decimos en cuanto a la coma, al and y al or, es que tengo que prestar atención porque a veces divide y a veces no divide. En este caso sí, en este caso no dividía bloques, todos estaban como premodificadores del mismo núcleo, ¿sí? Porque los estamos viendo como premodificadores. Entonces, acá voy a leer mínima o ninguna limitación. Acá voy a leer una manera, que es el sustantivo núcleo, y luego voy a leer los modificadores. Una manera clara, fuerte y personalizada, o una manera personalizada, fuerte y clara, también estaría bien. Y finalmente, psychological, emotional and spiritual care needs. Estamos hablando de cuidados, perdón, de necesidades. El sustantivo núcleo es needs, necesidades de cuidado, de cuidado o de atención, necesidades de cuidado o de atención para care, y ahora voy a tener los modificadores que me dice de qué tipo: espirituales, emocionales y psicológicas. Necesidades de atención espirituales, emocionales y psicológicas. ¿Sí? Porque estas comas separan características. Es como el ejemplo de verdes, rojos y amarillos. Son 3 características. Bien. Luego tenían que hacer la actividad número 13, que era muy cortita, donde además de identificar los sustantivos núcleos, que para esta altura ya sabemos que son siempre la última palabra de cada bloque, ¿sí? Podía haber algún caso donde haya 2 sustantivos núcleos, como acá, porque podemos decir que tanto la valoración como el manejo están modificados por estos premodificadores. Es la valoración y el manejo, ambas cosas son del riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Pero en general el último sustantivo es el último. Entonces, ¿cómo vamos a traducir estas frases nominales? Enfermedad renal crónica o enfermedad del riñón crónica. Diabetes mellitus conocida, este known es un hado-ido-hada, solo que es un participio irregular, no tiene ed, porque el verbo know, conocer, es irregular, no tiene una forma con ed, no existe knowed, ¿sí? Por eso tiene una forma diferente. Pero en español, para nosotros sigue siendo hado-ido-hada, ¿sí? Entonces hablo de la diabetes mellitus conocida. En este caso hablo de parientes o familiares. Recuerden que relative es un falso cognado. Parientes o familiares en primer grado. Acá dijimos que estábamos hablando del manejo y la valoración del riesgo de enfermedad cardiovascular. En el caso de abajo estamos hablando de entornos o de contextos humanitarios y de emergencia. Acá estamos hablando de un cuidado. ¿De qué tipo? Sustentable, basado en la comunidad, centrado en el paciente y proactivo. ¿Sí? Podríamos haber dicho en otro orden, podríamos haber dicho cuidado proactivo, centrado en el paciente, basado en la comunidad y sustentable, todos elementos que me dicen cómo es ese cuidado.
Acá, ojo con la coma no separa, porque cost effective es un adjetivo, y be es terminación de adjetivo. La coma no separa adjetivos, separa sustantivos núcleo. Si entonces hago de cuenta que esta coma no está y digo intervenciones, ¿cómo son? De alto impacto y costo efectivas o eficaces. ¿Sí? Costo efectiva o eficaz, ¿sí? Son dos posibilidades para cost effective. Entonces estoy hablando de dos tipos de intervenciones, de alto impacto y costo efectivas. El próximo ejemplo era facilities, recuerden que también es un falso cognado, son instalaciones. Y en este caso estoy hablando de instalaciones privadas y públicas. Y cuando digo both, hablo de ambas. Es decir, que para both tu and tu, que se refiere a las dos, voy a poder traducir tanto públicas como privadas. Instalaciones tanto públicas como privadas. Luego hablo de la política. Ojo que policy es un falso cognado, no es policía, es política. Estoy hablando de una política de cuidado paliativo. En el caso de abajo estoy hablando de una capacitación de cuidado paliativo. Y en este caso estoy hablando de un diagnóstico temprano o precoz de cáncer. ¿Sí? Diagnóstico temprano del cáncer o diagnóstico precoz del cáncer. Luego pueden verificar, pueden ahora detener el video o luego mirar el PDF, ¿sí? Pueden verificar aquí las versiones en español. ¿Qué les va a quedar de tarea? Y ahora luego de esto les voy a dar algunos otros tips y recomendaciones. Pero de tarea les va a quedar hacer la práctica 1 para el parcial. Nosotros ya hemos subido la práctica 1, la práctica 2, la práctica 3, pero como ustedes, esta comisión del jueves está muy atrasada, pueden imprimir todas, pero lo que les voy a pedir es que resuelvan la práctica 1 como tarea para corregir la clase que viene, y que la práctica 2 y 3, si no la alcanzan a hacer, al menos la traigan impresa para trabajar la clase que viene. Lo otro que les voy a pedir es que revisen, que estudien y que organicen el vocabulario que vimos en clase, los cognados, los falsos cognados, los sufijos, todo eso en sus glosarios, y que estudien sufijos y premodificación de las frases, y vayan tratando de integrar todas las cosas que vimos para poder aplicarlas en la premodificación. En relación al vocabulario, esto que les digo que vimos, digo, del vocabulario técnico, del vocabulario académico, etcétera, ¿sí? Vamos a empezar a sistematizarlo en los glosarios. He visto en esta comisión que son pocos los que tienen glosario, ¿sí? Recuerden que es importante tenerlo al día. Entonces, lo que sigue acá a continuación es una revisión de clases de palabras, familias de palabras, afijos, posibles acepciones y algunas ideas de cómo registrar el vocabulario dentro del glosario. Por ejemplo, si yo tengo el caso de research, ¿no es cierto? Research, pueden ustedes en su glosario anotar que es verbo o sustantivo. ¿Sí? Pueden ustedes anotar algo de la familia de palabra. Por ejemplo, researcher es otro sustantivo de esta familia que se refiere a la persona que, es decir, al investigador. ¿Sí? Pueden anotar también, sí, que en español se dice investigar o investigación. En el caso del segundo digo investigador. Entonces, estas son algunas anotaciones que podrían hacer. Por otro lado, podrían registrar también combinaciones frecuentes de adjetivos con investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, empirical research, original research, academic research, son todas combinaciones que ustedes están acostumbrados o que se van a acostumbrar a ver.
tipos de investigación, empírica, original y académica. También puede ser que vean combinaciones de research con sustantivos, es decir, donde la palabra research modifica a ese sustantivo. ¿Sí? Un research program es un programa de investigación. Research method es un método de investigación. Research process es un proceso de investigación. Research paper es un artículo de investigación. ¿Sí? Entonces, acá, por supuesto, les va a quedar la versión en español que dijimos recién. Ideas descartadas, o en realidad no sé si son descartadas o destacadas lo que quisimos poner. Pueden anotar también en sus glosarios sinónimos de la palabra research. Investigate, investigation, study, inquiry, survey. Todas estas palabras son palabras que nosotros le decimos que están relacionadas semánticamente. ¿Qué quiere decir? Que estas palabras se relacionan en cuanto a su significado con la palabra que estamos analizando, que en este caso es research. ¿Sí? Si la palabra research quiere decir investigador, investigar, ¿sí? Podemos encontrar algunas palabras que son sinónimos o palabras parecidas como investigate, el verbo, investigation, el sustantivo, study, que es un estudio. Muchas veces hablamos de un estudio refiriéndonos a una investigación. Inquiry, survey, que también es una encuesta o un estudio. Sí, entonces, esto que tienen en pantalla, que más o menos les estoy explicando, es un ejemplo de todo lo que puede salir de una sola palabra. ¿Sí? Entonces, a continuación van a encontrar muchísimos otros ejemplos. Expresiones comunes con la palabra research, ¿sí? En inglés y en español. Van a encontrar ejemplos de otras palabras como puede ser change, ¿sí? Entonces, todo el análisis de la palabra change como adjetivo, como verbo, como sustantivo. La palabra think, la palabra thinking y thought, que son de la misma familia. Sí, fíjense que acá nosotros elegimos algunas palabras. Research, think, sí les damos ejemplos en contexto. Todo esto es para que lo estudien y lo miren. Luego tenemos el de develop, ¿sí? Luego tenemos el de skill, ¿sí? Luego tenemos el de knowledge o know, ¿sí? Todo con ejemplos en contexto. Entonces, todo esto que está acá, ustedes lo van a estudiar. Si yo les voy a subir, además de este video, les voy a subir el PDF que corresponde a esta clase y el PowerPoint que corresponde a esta clase para que ustedes lo usen para poder estudiar y completar sus diccionarios. Y en la carpeta de esta clase les voy a subir también las 3 prácticas a las que hacemos referencia, la práctica 1, la práctica 2 y la práctica 3 para el parcial, ¿sí? Voy a estar el jueves, o sea, hoy, el día que ustedes tienen esta clase, voy a estar en el horario de clase en el departamento de idiomas por si se quieren acercar a hacer alguna consulta. Bueno, nos vemos.